Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502 4242-9309. Hoy vamos a hablar acerca de las obligaciones de un verdadero cristiano. Las obligaciones de un verdadero cristiano. Recalco un verdadero cristiano porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero solo tienen el hábito de ir a la iglesia los domingos nada más, pero realmente no son seguidores del Señor Jesucristo. Tal vez son salvos, tal vez en algún momento de su vida conocieron al Señor Jesucristo como su Salvador personal, pero no lo tienen como su Señor. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo tener al Señor Jesucristo en mi corazón como mi Salvador, legítimamente con fe, creyendo en su sacrificio en la cruz que hizo por mí, pero no lo tengo como mi Señor. Yo vivo mi vida como se me antoje, no tomo en cuenta su palabra, no tomo en cuenta su dirección, no tomo en cuenta, no tengo yo una relación personal con Él. De preguntarle, de pedirle su guianza, no la tengo. No es mi Señor porque no le sirvo yo a Él, sino solo me sirvo a mí mismo, vivo para mí mismo y no vivo para Él. Si no vivo para Él, Él no es mi Señor. Entonces, un verdadero cristiano lo tiene a Él como su Señor. ¿Cuáles son las obligaciones de un verdadero cristiano? Alguien que sí tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, pero también como su Señor. ¿Cuáles son sus obligaciones? Básicamente son tres: leer la Biblia, orar y ofrendar. Leer la Biblia, orar y ofrendar. Alguien podrá decir, bueno, también vivir en santidad. Bueno, sí, también vivir en santidad, pero si lee la Biblia constantemente, como debe de ser, ora constantemente y ofrenda bien y cada vez mejor, va a vivir en santidad automáticamente si hace esas tres cosas. Todo va quedando en su lugar. Cuando se cumple con las obligaciones, con la disciplina, las diferentes y diversas disciplinas para con Dios, que sería en todo caso la lectura de la Biblia, el orar y el ofrendar. Actualmente podemos tener mucho conocimiento acerca de leer la Biblia. No es tan difícil solo leer la Biblia. Orar, tenemos un conocimiento sobre cómo ofrendar, aunque no perfectamente, pero de cómo ofrendar si no tenemos ningún conocimiento. Eso sí, la iglesia está completamente en ignorancia sobre el ofrendar y es muy importante para el crecimiento en la vida cristiana. Y ahora pues vamos a darnos el lujo de hablar un poco acerca de lo que es el ofrendar, porque podemos saber muy fácilmente, cualquiera puede hablar acerca de lo que es leer la Biblia, la importancia de leer la Biblia. Muy fácilmente cualquiera puede hablar acerca de la importancia de orar y cómo orar, aunque también hay mucha ignorancia acerca de eso, pero acerca de las ofrendas es total ignorancia. Acerca de cómo ofrendar y cómo ir mejorando su forma de ofrendar es total ignorancia. Usted lo puede aprender en mis videos, otros videos que yo tengo. Digo cómo ofrendar. Le recomendaría el video que se llama La forma mínima de ofrendar para prosperar. Búsquenlo en YouTube. Todos mis videos empiezan con prosperidad bíblica, 2 puntos. La forma mínima de ofrendar para prosperar, diagonal Eduardo Delgado, y lo va a encontrar. Sería bueno que usted le escuchara ese video. Vamos a empezar con lo que es leer la Biblia. Vamos a Salmos 1. Salmos 1. Vamos a Salmos 1. Vamos a ver Salmos 1 del 1 al 4. Salmos 1 del 1 al 4. Vamos a ver aquí dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, fíjense pues, esta es la lección que nos va a dar este versículo, este pasaje. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Esta persona rechaza, este varón rechaza la compañía de amigos que no trae nada bueno,
rechaza el ir a lugares donde no va a aprender nada, y en lugar de eso, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él se deleita en la ley de Jehová, y en su ley medita de día y de noche. Primera obligación del cristiano, del verdadero cristiano, leer la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, rechazó el consejo de los malos, porque qué fácil es caer por la presión de grupo en falsas ideas, falsas ideologías, y dentro de la iglesia en falsas teologías. Porque dentro de la iglesia misma también hay presión de grupo, que uno termina creyendo lo que los demás creen. Uno termina aceptando lo que los demás aceptan. Pero eso no debe de ser así. Uno tiene que rechazar todo lo que sea contrario a la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. No lo hace por obligación en leer la Biblia, lo hace porque se deleita en leerla. Pero uno llega a un punto de deleitarse en leer la Biblia cuando agarra el hábito, agarra la costumbre. Primero hay que obligarse uno. Primero es un tormento. Primero es algo que, digamos, uno no quiere hacer. Primero es tedioso leer la Biblia. Pero cuando uno se forma el hábito a través de semanas, meses y años, uno llega al punto en que se deleita en leer la Biblia. Yo me deleito en leer la Biblia. Bueno, ya no la leo, pues solo la escucho porque ahora hay, digamos, aplicaciones en internet en donde si uno encuentra la Biblia hablada. Yo la escucho nada más porque tengo serios problemas con la vista, pero voy por mi lectura número 73 y en mucho tiempo sí leí la Biblia, pero me hice tanto daño en la vista que empecé a padecer de mareos. Entonces padezco de vértigo. Si leo mucho me dan mareos. Entonces no puedo leer mucho la Biblia, así que mejor la escucho nada más, pero voy por mi lectura número 73 de la Biblia. He escuchado las últimas 3, 4 veces, pero todo lo demás ha sido leído. Entonces, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Vamos a Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Vamos a ver aquí, estamos cerca. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y hay que hablar de la ley. Para poder hablar de la ley, hay que leer la Biblia, hay que escucharla, hay que repetirla, hay que memorizarla, hay que compartirla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está otra vez. Meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Primera obligación del cristiano. Leer la Biblia, meditar en ella, de forma personal. No, si yo voy a la iglesia, si el pastor me la explica, si yo no la entiendo, yo nunca la voy a entender, que el pastor me la explique porque yo no la entiendo. No la vas a entender nunca porque no lees la Biblia. Para entender la Biblia tienes que en primer lugar leerla. Si no la lees nunca la vas a entender. Te tienes que conformar con escuchar las estupideces que te dice tu pastor. Porque así vive la iglesia, tragándose las estupideces que dicen los pastores. Porque yo voy a decir una cosa: si bien es cierto que los pastores tienen unción del Santo Espíritu de Dios, y mucho aprendemos de ellos, porque yo mismo he aprendido mucho de ellos, pero actualmente, en este año 2022, me encuentro con que siempre que escucho un pastor, dice algo que a mí no me parece, porque una persona que ha leído la Biblia 73 veces, conoce la Biblia y se da cuenta cuando el pastor está hablando, está disvariando. Entre las cosas buenas que dice, porque si al fin y al cabo habla de la Biblia, algo bueno tiene que decir, aunque sea por pura casualidad.
No es por casualidad. El Santo Espíritu de Dios guía a los pastores. Pero dicen muchas cosas que son estúpidas. Lo digo porque soy testigo de eso. Todo el tiempo. Escucho estupideces de parte de los pastores. ¿Qué culpa tengo yo? Uno va a lo seguro cuando va a la Biblia. Uno conoce la voluntad de Dios y la palabra de Dios cuando va a la Biblia. De otra forma nunca la va a conocer. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He ahí por qué las cosas no nos salen bien. He ahí por qué no tenemos prosperidad en lo que hacemos. Ya nos dijo Salmos 1, del 1 al 4, que todo lo que ese varón hace, aquel varón que se deleita en la palabra de Dios, que de día y de noche medita en ella, todo lo que hace prosperará. Aquí dice también casi lo mismo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Se trata de no de memorizar la palabra, sino ponerla en obra. Ponerla en obra y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Se refiere al libro de la ley. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Primera obligación del cristiano: leer la Biblia. Tener una relación con Dios de lectura de la Biblia de forma personal. Señor, aquí estoy, voy a leer tu palabra. Te escucho, Señor, porque cuando yo leo la Biblia, el Señor me habla. Cuando yo leo la Biblia, el Señor me habla. Entonces más fácil va a ser que Él me escuche cuando yo oro, porque cuando yo oro, yo le hablo al Señor. Cuando leo la Biblia, Él me habla a mí. Cuando yo oro, yo le hablo a Él. Más fácil va a ser que Él me escuche cuando yo le hablo a Él, cuando yo lo escucho a Él primero, leyendo la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, yo lo estoy escuchando a Él. Me estoy tomando el tiempo y la molestia de escucharlo a Él. Habla, Señor. Di lo que quieras decir. Yo te escucho, Señor. Entonces, cuando yo oro, más fácil es que Él me escucha a mí, porque yo lo escuché a Él primero. Yo tuve la paciencia de escucharlo a Él primero. Entonces, cuando yo ore, Él tiene la obligación de escucharme a mí, por educación. Así funciona. Yo estoy hablando con mi amigo, no me pone atención. Cuando él me quiere decir algo, no, tampoco le voy a poner atención. Yo voy con mi amigo a pedirle un favor, ni siquiera me escucha, ni siquiera me atiende. Cuando él me venga a pedir un favor a mí, no lo voy a atender tampoco, porque eso se gana. Ese derecho se gana. El derecho a que Dios me escuche a mí se gana. El derecho a que Dios escuche mis oraciones se gana. Eso se tiene que ganar. Pues que Dios nunca escucha nuestras oraciones, porque todo lo que pedimos a Dios, se lo pedimos cuando Él no nos está escuchando. Nunca nos lo va a conceder. Si logramos que el Señor escuche nuestras oraciones, Él hará todo lo que nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos, según como dice Primera de Juan 5. Primera carta de Juan, se la voy a leer. En la primera carta de Juan dice que si sabemos que Él nos oye, sabemos que tendremos las cosas que le hayamos pedido. Por aquí está. Primera carta de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Porque para que Dios me conceda a mí lo que le estoy pidiendo, primero tiene que escucharme. Si no me escucha, no me da nada. ¿Y por qué me va a dar algo que no escuchó? Nunca se enteró de que me estaba pidiendo algo. Entonces, pero para que Dios me escuche, ese derecho se gana estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Como dice tanto en Salmos 1 al 4, como Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravillosa es la palabra de Dios, de verdad. Preciosa. Segunda obligación del cristiano, orar. Vamos a Nehemías 9:3. Nehemías 9:3. Aquí está. Nehemías 9:3. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Leí este pasaje porque es importante saber que el derecho de que Dios nos oiga se gana escuchándolo nosotros a Él primero. Escuchamos a Dios cuando leemos la Biblia y Él nos escucha a nosotros cuando oramos. Entonces aquí en este pasaje, cuando dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. La primera parte dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de Jehová, el libro de la ley de Jehová. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Lo que quiere decir esto que, como les digo, la parte donde dice la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Entonces, la cuarta parte del día, la primera cuarta parte del día, leyeron. La segunda cuarta parte del día, oraron. Primero leyeron la Biblia en la ley de Jehová y después oraron, porque el derecho de que para que Dios nos oiga, tenemos que nosotros escucharlo a Él primero. Nos ganamos el derecho de que nos oiga. Nos ganamos el derecho de que Dios nos oiga, oyéndolo nosotros a Él primero, leyendo la Biblia. Leemos la Biblia y nos ganamos el derecho de que Él nos oiga. Y entonces ya, después de leer la Biblia, oramos y ahí Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Según dice Primera de Juan 5. 5, ya se me olvidó la cita. Ya lo leímos. Entonces es importante, el mismo tiempo que yo le dedique a escuchar a Dios leyendo la Biblia, ese mismo tiempo me voy a tener yo derecho de hablar con Él y que Él me escuche. Si leí la Biblia solo 5 minutos, yo me gané el derecho de que Dios me escuche 5 minutos. Si leí la Biblia media hora, Dios me gané el derecho de que Dios me escuche media hora. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que yo me gané el derecho de que Dios me escuche media hora! Que de otra forma no me va a escuchar. Mucha gente cree que Dios ha escuchado sus oraciones. Tal vez nunca ha escuchado ninguna de sus oraciones. Mucha gente empezó a orar desde que tenía 8 años y ahorita tienes 65 el Señor y Dios nunca ha escuchado ninguna de sus oraciones. ¿Por qué? Porque nunca lee la Biblia el Señor Y él cree que siempre Dios ha escuchado sus oraciones. La gente cree que con solo abrir la boca y empezar a hablarle a Dios, Él está atento ahí a escuchar sus oraciones. No sé, ese derecho se gana. Ese derecho se gana. Yo leo la Biblia 5 minutos y tengo derecho que Dios me escuche 5 minutos. Aquí es lo que dice aquí. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Eso les da derecho a que Dios los escuchara la otra cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados. O lógicamente están en oración aquí. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. El mismo tiempo que usted lee la Biblia, es el mismo tiempo que tiene derecho a orar. No ore más. Si leyó la Biblia 20 minutos y quiere orar media hora, o sea, si leyó la Biblia 20 minutos y quiere orar 30 minutos, no lo haga, porque hay 10 minutos que Dios ya no lo va a escuchar. Si quiere que Dios lo escuche media hora, lea media hora. Usted lee media hora lo va a escuchar Dios en oración. Usted lee la Biblia media hora, usted escuchó a Dios media hora. Y tiene derecho a que Dios lo escuche a usted media hora en oración. Así funciona. Si no lo cree, conozca su Biblia, léala, conózcala. Ya deje de escuchar estupideces de parte de los pastores, mucho menos leer libros de teología. Ya debería estar prohibido leer libros de teología, son una basura.
Los libros de teología son basura, basura. Ya nadie debería leerlos, son basura. Uno va a lo seguro cuando lee la Biblia. Lo que el cristiano tiene que hacer es leer la Biblia, nada más, no ninguna otra cosa, ya no se puede. Y hay muchos errores en los libros de teología, en las tradiciones teológicas que enseñan los pastores, hay muchos errores, eso ya no es confiable. Por eso la iglesia está en desgracia. Si la iglesia está viviendo en la pura miseria espiritual. La iglesia está viviendo en la pura miseria espiritual porque ya todos abandonaron la Biblia. Todos se tiran a tradiciones teológicas, a escuchar lo que los pastores dicen, lo que fueron a aprender a seminarios teológicos, donde no conocen la Biblia. Es que no conocen la Biblia, ya no la conocen, ya no les importa leer la Biblia a los pastores. Ya no los pastores leen la Biblia, mucho menos la congregación. Ya la iglesia, no el cristiano promedio, ya no lee la Biblia. Vamos ahora a lo que estamos viendo, la segunda obligación del cristiano es orar. Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. Vamos a ver aquí, Lucas 18, 1 al 8. Lucas 18, 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él lo quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Termina con esta pregunta: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fe es lo que no hay. Fe es lo que no hay. En la tierra no hay fe. No hay fe porque la iglesia ha dejado de leer la Biblia. La iglesia no ora el tiempo suficiente. La iglesia no ofrenda. Si no saben, la iglesia no sabe ni cómo ofrendar. Los pastores no saben ni cómo enseñar a la iglesia a ofrendar. Enseñan cualquier tontería. Porque para enseñar a la iglesia a ofrendar, que esas son las tres obligaciones más importantes del cristiano, leer la Biblia, orar y ofrendar, para ofrendar, no tienen ni idea. No saben nada de cómo ofrendar. Los pastores citan siempre aquel pasaje de 2 Corintios 9, 7 que dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y así enseñan a ofrendar con base a ese pasaje. Le dicen a las personas en la iglesia: hermanos, como dice 2 Corintios 9, 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que, hermanos, usted ofrende lo que Dios, lo que sienta que Dios puso en su corazón, es ofrende. No, este pasaje no habla de ofrendas, habla de ayuda al prójimo. Porque todo el Nuevo Testamento habla del amor al prójimo, cómo ayudar al prójimo, cómo bendecir al prójimo con nuestro dinero, con nuestros bienes materiales. Dios nos demanda que ayudemos a nuestro hermano cristiano en primer lugar, compartiendo con él nuestros bienes materiales cuando esta persona tiene necesidad. Este pasaje no se refiere a ofrendas que se dan a Dios. El Nuevo Testamento no habla nada de cómo ofrendar a Dios. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Solo el Antiguo Testamento nos enseña a ofrendar. Deuteronomios 12, número 18, una infinidad. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que nos dan la guianza, las ordenanzas de cómo ofrendar a Dios. Las ofrendas son 5, cada una de ellas es un diezmo. Y cada una trae bendición diferente. Y por eso el Señor Jesucristo, en el milagro de la alimentación de los 5,000, habla de 5 panes. Estos 5 panes son los 5 ofrendas reglamentarias para nosotros en el tiempo actual. Cada una de ellas es un diezmo. Eso solo lo podemos aprender en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no nos enseña a ofrendar. Solo nos enseña a compartir nuestros bienes con las personas necesitadas, empezando por los hermanos cristianos y siguiendo por las demás personas.
Entonces, estábamos con esto de Lucas 18, 1 al 8. Este pasaje habla de la necesidad de orar sin desmayar. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Tercera obligación del cristiano, ofrendar. Tercera obligación del cristiano, ofrendar. Malaquías 3, 8 al 11. El clásico pasaje de Malaquías 3, 8 al 11, pero Malaquías 3, 8 al 11 no habla de una... Voy a sacar al gatito que se me vino a meter aquí. Vamos que se quede ahí. El pasaje de Malaquías 3, 10, que muchos hablan de él, no habla de una sola ofrenda. Y por eso, para entender este pasaje, siempre digo que hay que leerlo del 8 al 11. Malaquías 3, no leer solamente el versículo 10, sino del 8 al 11, para que se entienda bien. Que no está hablando de una sola ofrenda, sino de varias ofrendas. De 5 ofrendas. Aquí no se especifica que sean 5, pero sí no habla solo de una, sino de la forma perfecta de ofrendar, que son 5 ofrendas y cada una de ellas es un diezmo. Entonces aquí nos da solo una idea de cómo ofrendar, nada más. Y lo urgente que es ofrendar. Y las bendiciones grandes que promete el Señor al ofrendar. Dice Malaquías 3, 8 al 11. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aquí está hablando al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel por medio de los sacerdotes. Pero en el Antiguo Testamento, Israel representa a la iglesia. Esta ordenanza acerca de cómo ofrendar es pertinente para la iglesia, porque la iglesia también tiene que ofrendar. Si la iglesia no ofrenda, muchas maldiciones vienen para ellos, como lo vamos a leer ahorita. Hay maldiciones para que no ofrende bien. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Fíjese, esto es plural. No está hablando de una sola ofrenda. Esto es plural. Diezmos y ofrendas. Dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Plural. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos. Dice todos los diezmos porque son 5. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Dice hay alimento en mi casa, se refiere a dar ayuda a la persona necesitada, porque la casa de Dios son los cuerpos de los cristianos. El cuerpo del cristiano no tiene que pasar hambre. Si algún cristiano está pasando hambre, el cuerpo de Cristo está pasando hambre, tenemos que darle alimento a estas personas. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé. Habla de protección también. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. 12. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. El que ofrenda bien obtiene todas las bendiciones de Dios. Hechos 10, 1 al 8. Hechos 10, 1 al 8. Con eso terminamos. Yo no quiero hacer videos muy largos porque la gente no los mira. Y si no los mira nadie, pues qué gano yo con hacerlos. Porque la idea de hacer los videos estos, pues es bendecir a muchas personas. Vamos a terminar con esto, hablando de las ofrendas. Tercera obligación del cristiano, ofrendar. Hechos 10, 1 al 8. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Entonces él quería que llamara a Pedro para que le fuera a dar una mejor instrucción acerca del Evangelio del Señor Jesucristo, su muerte en la cruz y para que su familia fuera salva. Pero lo interesante es que dice que sus oraciones y sus limosnas, aquí la Reina Valera traduce las ofrendas a Dios, tanto como lo que sea el prójimo, como limosnas. Así que yo francamente no sé mucho acerca de qué está hablando aquí. Si Cornelio acostumbraba a dar ofrendas, llevar ofrendas al templo de Dios en Jerusalén o a la sinagoga, o acostumbraba a darle a las personas necesitadas. Yo pienso que él hacía las dos cosas. Pero dice que sus oraciones y sus limosnas han subido memoria delante de Dios. Nuestro tiempo con Dios en lectura de la Biblia, nuestro tiempo con Dios en oración y nuestras ofrendas son un memorial delante de Dios. Eso es hacer tesoros en los cielos. Y a eso teníamos que dedicarnos, a hacer tesoros en los cielos. Leyendo la Biblia con perseverancia todos los días, orando todos los días sin cesar y ofrendando cada vez mejor a Dios, sabiendo que las ofrendas a Dios son 5 y cada una de ellas es un diezmo y que además tenemos que dar ayuda a las personas necesitadas. Sabiendo eso, tendríamos que dirigir nuestra vida espiritual en estas 3 disciplinas. Porque de esa forma, leyendo la Biblia, orando y ofrendando, crecemos y también logramos todas las bendiciones del Señor, especialmente ofrendando. Logramos todas las bendiciones de Dios y de esa forma dejamos que Dios muestre su poder en nosotros y las demás personas puedan conocerlo al verlo a Él en nosotras. Las demás personas van a conocer a Él viéndolo obrar y viendo a nosotros ser transformados conforme a estas 3 disciplinas. Que Dios los bendiga.